muy fácil poder hacer eso, ¿no, profe? Sí, se complica un poco entender, hablando de bitácora, ¿verdad? Se complica un poco o puede complicarse o volverse un poco confuso ese aspecto que tú estás tocando. El aspecto que estás tocando se relaciona o es la bitácora electrónica, por un lado, y por otro, la bitácora no electrónica, o sea, la manual, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, se presta a confusión. Miren, en realidad ya tiene, no mucho tiempo, pero ya tiene un cierto tiempo, en que la Secretaría de la Función Pública estableció pues la obligatoriedad, por decirlo así, de llevar la bitácora por vía electrónica. ¿Cuál es la diferencia? No hay desde el punto de vista normativo, no hay gran diferencia entre la manual y la electrónica. Si ustedes observan el archivo o la información o el apunte que les envíe sobre la bitácora, no hace diferencia entre si la llevamos de manera manual o si la llevamos de manera electrónica. No sé si estemos de acuerdo, no hay diferenciación propiamente en lo que debe respetarse o cómo debe llevarse. Aunque sea bien distinto, la electrónica, pues te metes a un archivo electrónico y empiezas a decir lo que tienes que decir, a anotar lo que tienes que anotar, etcétera, etcétera, de manera electrónica, y queda plasmado allí, y lo más probable es que ya no te permita hacer correcciones una vez que tú ya le das terminación a esa nota, por decirlo de una manera. Igual de manera manual, tú escribes, no es con lápiz, claro, ¿no? Aunque sea manual, no es con lápiz. Escribes, Mitzi, escribes, y finalmente, ¿qué haces? No dices, doy clic y ya quedó como enviado eso, ¿no? O como establecido. No tienes que dar clic, simplemente ya no puedes borrar, agregar, tachonear, ya no, porque cada nota, bueno, termina con tu firma, por decirlo de una manera, ¿no? Y dices, esto es lo que yo dije en tal fecha, a tal hora, etcétera, y se acabó. No sé si me explico, ¿no? Y en la electrónica sería algo equivalente, no lo mismo, porque no es lo mismo estar escribiendo una computadora, ¿verdad?, que en mano, pero en forma electrónica también te va a decir, ¿ya estás segura que esto es lo que quieres decir o lo que estás diciendo? Ya terminas, ya clic, ¿sabes? Y se acabó, ya tampoco puedes modificarlo. No sé si me doy a entender, Mitzi. Sí, entonces van a ser como programas especiales para poder realizar la bitácora electrónica. Claro, claro. Cuando ya una dependencia o entidad convoca una obra, se realiza el concurso, la licitación, adjudica el contrato, se firma el contrato, etcétera, etcétera. Obviamente, de manera paralela, bueno, antes, no paralela, tiene que bajar la bitácora electrónica conforme lo establece o la establece la función pública. No sé si me explico. Y ya, nada más es como un archivo, como abrir un Word o un Excel, pues abres un archivo, ¿verdad? Y será tu sistema, por decirlo así, de la bitácora electrónica, y ahí empiezas ya a dar de alta todo, como lo establece la normatividad. Por eso les decía, bueno, en este caso me dirijo a Macías, pero todo el mundo me está escuchando, tienes que seguir de una sola manera lo que establece la ley y el reglamento en materia de la bitácora. No, ahí no hay diferencia. Si tú quisieras, métete, bueno, ahora o después a la punta de la bitácora y tienes que seguir lo que ahí te indica y de la manera que te indica, ya sea manualmente o electrónicamente. Ahora, sí quiero enfatizar, la función pública establece como obligatoria, desde luego, el tener una bitácora. Ahora, ¿qué más establece? Que debe ser electrónica. Ahora bien, cuando una dependencia o entidad
por alguna razón justificada, va a tener problema con, es decir, no va a ser fácil o no solo fácil, a veces no va a ser posible ni llevar la bitácora de manera electrónica, entonces se da aviso a la función pública y la función pública, si fundamentas correctamente el por qué no la vas a llevar electrónicamente sino manual, te da la posibilidad de llevarla manualmente. De cuenta, es como una libreta, por decirlo así. No sé si me expliqué. Entonces, solamente en aquellos casos en que no sea posible llevar la bitácora de forma electrónica, la función pública te permite que la lleves de manera manual. Pero en uno o en otro caso, vas a tener que cumplir tal cual lo establece la normatividad. Adelante, si prevalece alguna otra duda o esa misma, me lo dicen por favor. Carla, si tienes duda, Fernando Castillo, Víctor Gil, Cintia Pérez, Miguel González, no sé qué onda. A ver. Bueno, no veo que estén conectados todos, pero pues bueno, los facilistas me voy a enterar. Sé que se les está empezando ya a complicar el final del semestre, con el tercer parcial, y pues los profesores les empezamos a tupir, perdón, la palabra poco técnica, les empezamos a tupir Mitzi con tareas, con tal, y nos ponemos a veces hasta más exigentes, a veces queremos recuperar un tiempo que por X o Y pues no se ha aprovechado adecuadamente o no se ha seguido adecuadamente la planeación didáctica y les empezamos a tupir, ¿no? Pero bueno, nada más quiero, un poco curándome en salud, yo les he hecho 3 envíos, ¿no? En 3 partes les he enviado lo último, digamos, y lo último es, repito, de la bitácora. Junto con la bitácora mandé algunos otros archivos, creo que en total fueron 3, incluyendo la bitácora. Después envié otro paquete de otros 3 archivos y después el ajuste de costos. Y ahora vamos a iniciar un nuevo tema, pero quiero estar seguro de que no hay dudas importantes del aspecto pues teórico de la normatividad, porque esto es teórico, ¿no? La materia es teórica, pero si no se llevara la materia de normatividad, sería un fracaso, serían un fracaso las otras 2 materias, ¿no? La de desarrollo de la ingeniería 1 romano y la 2, ¿no? El 1 romano. Cambian la moneda, bueno, eso sí lo entiendo, pero después dice cuando hay cambios en precios nacionales o internacionales, pero supongo que no va a ser de todos los materiales, que va a ser solamente de algunos o que valga la pena, ¿no? Si tú lees completo, no en este momento, pero digo, si cuando lo vuelvas a consultar, si tú lees completo esa parte que estás tú misma mencionando, verás que dependiendo de las circunstancias podría haber algún material que se vea afectado por el cambio de la moneda, ¿no? No sé si me explico. Porque de otra manera, entonces, ¿en qué se afectaría? Yo te digo, a ver, hubo problemas por la moneda, tú eres el contratista, yo soy la dependencia de entidad. Y me dices, oye, pues mira, me baso en esta parte de la normatividad, hay cambio de la moneda, etcétera, y me está afectando porque lo que yo iba a comprar con, pues digamos, con $1, bueno, en moneda nacional, pero con $1, pues ya ahora necesito una cantidad mayor en moneda nacional. No sé si me explico. Entonces, si yo te digo, no, pues me vale, ¿no? Sí, te reconozco que cambió la moneda, pero no te reconozco nada, pues sería absurdo. ¿Sí me doy a entender, Macías? ¿Sí o no? Si tú lees con mucho detalle esa parte, verás que no solamente es que yo te diga, sí, pues te voy a reconocer el cambio de la moneda. ¿Cómo te lo voy a reconocer? ¿Cómo te lo voy a reconocer? Pues reconsiderando algo, ¿no? Pero solo lo que tú puedas fundamentar que no pudiste prever, ¿no? Como es el cambio de la moneda, precisamente.
pero si tienes que comprar algunas cosas o todo en dólares, es decir, inclusive fuera del país, o tienes que importarlo, pero el pago va a ser en dólares, si te impacta. ¿Sí me entiendes, Mitzi? ¿Sí o no? Sí, profe. Lo que quiere decir eso es que bueno, si cambió la moneda, es decir, la relación de la moneda, por ejemplo, el dólar, si cambió y tú pretendes afectar de manera directa ese diferencial a todo, no se vale tampoco, ¿no? No sé si me explico, porque yo te podría decir como dependencia de entidad, cuando tú presentes tu ajuste de costo, yo te digo, oye, me estás queriendo incrementar este producto que tú lo compras aquí en México, ¿sí? Y que no ha subido, por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso, no ha subido, ¿no? El cemento no ha subido y tú ya me estás queriendo afectar el cemento porque cambió la moneda. ¿Ya me entendiste, Mitzi? Entonces, te van a permitir que afectes en lo que deba afectarse, en lo que se constate, se compruebe, se verifique. ¿Ya me di un poco a entender? Sí, ya. O sea, nada más en lo que también no hemos realizado, ¿no? Lo que no se ha ejecutado de la obra y que está afectado directamente. Sí, es correcto lo que estás diciendo, pero cuando hay un ajuste de costos, esto debe referirse ese ajuste sola y exclusivamente a la obra pendiente de ejecutar, o dicho de otra manera, a la obra que aún no has ejecutado. Obviamente, si tú ya ejecutaste, ¿cómo decirlo? Bueno, voy a decirlo esquemáticamente, un tercio de la obra y no hubo ajuste de costos porque no ha habido incrementos importantes, ni tú lo has solicitado como contratista, pues ya ese tercio de obra que transcurrió, pues ese ya queda pagada, ya fue pagada inclusive a precios de contrato. ¿Me explicó, Mitzi? Pero a las dos terceras partes de obra, estas dos terceras partes de obra son objeto del estudio de ajuste de costos. Entonces el contratista, bueno, para los que ya leyeron el capítulo de ajuste de costos, esos incrementos de costos y determinas un incremento. Ojalá ya hayas leído completo lo de ajuste de costos, ¿no? Y determinas un incremento. Entonces, ese incremento aplica a las dos terceras partes. A las dos terceras partes de obra, o sea, a la que aún no has ejecutado, siempre y cuando no haya otro ajuste de costos. Porque haz de cuenta que haces tu ajuste de costos para las dos terceras partes y dices el incremento de mi obra va a ser de 12%, por decir algo, ¿no? Y continúas tu obra, ¿no? Después de que ya ejecutaste un tercio de obra, continúas con tu obra y ¿qué crees? Haz de cuenta que transcurre un par de meses, estoy inventando a propósito, ¿no? Un par de meses y vuelve a haber un descalabro de precios, un incremento de precios. Entonces, ¿tú qué haces, Mitzi? Pues metes otro ajuste de costos, ¿sí me explico? Y ese nuevo ajuste de costos será como si hicieras una raya en tu programa de obra, así como decir, solo para la obra faltante en la fecha del segundo ajuste de costos. No sé si me explico. Y así se van haciendo los ajustes de costos, ¿no? Habrá obras en que no tengan un solo ajuste de costos. Sí puede haber obras de ese tipo, ¿no? O también puede haber obras en las que hubo un solo ajuste de costos y obras en las que hay dos ajustes de costos y hay obras en las que hay tres y en años muy pasados, a lo mejor cuando ni habían nacido ustedes o eran chiquitas, pues solía haber varios ajustes de costos, inclusive en un mismo año, ¿no? Cuando, pues imagínense, cuando nos gobernó López Portillo, Echeverría y tal, el país sufrió unas devaluaciones favorosas, ¿no? De la moneda y impactaba tremendamente en los precios a nivel nacional, ¿no? Pero había una devaluación y pues los precios, el arroz, el maíz, los autos, el cemento, la arena, todo sube, todo sube cuando hay un descalabro de esos, pues entonces
cada rato había ajustes de costos. Pero bueno, no se asusten, ¿no? Afortunadamente la cosa no está tan complicada en estas cosas. ¿Alguna duda? Hablo, como estoy hablando con Mitzi y ni siquiera sé quiénes están realmente conectados, ¿verdad? Bueno, quiero decir, si están atentos, digo Mitzi, pero todos me están oyendo y me dirijo también a los que están allí, ¿no? A Ramón, a Gallegos, a Vera, a Cintia, Oscar, y bueno, a veces es mi estilo de como personalizarlo y decir Mitzi, ¿verdad? Como si estuviera hablando con Mitzi, porque ella es la que planteó la pregunta, ¿no? Edson, ¿me explicó? Edson. Sí, sí, profe. A buen ritmo, bueno. Estudien ustedes, pues ya pensando en el tercer parcial, y todavía tenemos oportunidad en lo que falta, ¿no? En las clases que faltan, para poder uno de los aspectos o temas que acontecen en las obras públicas y también en las no públicas y en las privadas es el llamado, es la elaboración de la propuesta técnica y económica, y parte de la propuesta es el elaborar, el concursante tiene que elaborar un programa de obra, el programa de obra, ¿no? El programa de los trabajos, y bueno, pues ya se está pidiendo que para la mayoría de las obras en que se justifique, pues manejen la ruta crítica. Entonces, tenemos que hablar algo importante, básico, pero importante de la ruta crítica. Tenemos aquí, preparé algo más, pues conciso, ¿no? Hasta donde cabe decir conciso. Significado, primero diríamos significado de ruta crítica. ¿Qué es ruta crítica? Se conoce como ruta crítica el método que se emplea en los procesos administrativos para calcular el tiempo que se tomará el desarrollo de un proyecto. Y el método se conoce también como CPM, que es Critical Path Method, básicamente, ¿no? Es esto lo que significa. El objetivo principal del método de la ruta crítica es calcular el tiempo más corto y eficiente para llevar a cabo un proyecto. El método de la ruta crítica, antes de decir el método de la ruta crítica, debo entre comentar o preguntar que yo supongo que en sistemas, cuando menos en la materia de sistemas, en la Academia de Sistemas les han dado a lo mejor ya hasta ruta crítica en algunos casos, y en otros casos, pues si no es en sistemas, en alguna otra materia, les han esquematizado o elaborado inclusive un programa de obra, ¿no? El programa de obra, imaginen unos ejes coordenados, el de las X y de las Y, en el eje de las X se colocan los tiempos, si va a ser en meses, bueno, pues en enero, febrero, marzo, abril, tal, lo que tiene un calendario, y en el eje de las Y, pues van las actividades, se ponen las actividades, se suelen poner esquemáticamente o a nivel ya gráfico o dibujo con barras. Entonces en el eje de las Y se ponen todas y cada una de las barras. Cada concepto de trabajo está representado por una barra. Una barra.